meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén. Estamos estudiando el libro de Números en el Antiguo Testamento y vamos a terminar este libro ya en el capítulo 36. Desde el capítulo 1 del libro de Números hemos visto cómo Dios le fue hablando a Moisés para dirigir al pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto y a través del desierto lo llevaba a la tierra prometida. Eran un pueblo que no tenían un orden, no eran reconocidos como una nación, era una descendencia que llevaba una promesa. Y Moisés fue elegido para ayudar a que ese pueblo pudiera llegar a la tierra prometida, y así Dios hacía realidad el plan y el compromiso que había puesto él de palabra con Abraham, que le prometió en una alianza que su descendencia sería grande y heredarían una tierra prometida que mana leche y miel. Para eso se necesitaba educar a este pueblo que salía de la esclavitud. El libro de Números nos va a ayudar a entender las normas, reglas, preceptos y leyes que Dios da a Moisés para que la enseñe al pueblo y el pueblo obedezca, para que así puedan merecer estar allí con la libertad y la paz que Dios así quería. Así dice la palabra de Dios en el libro de Números. Primer capítulo de este libro habla del censo. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día 1 del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Le dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familia, contando los nombres de todos los varones uno por uno. Alistaréis tú y Aarón a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra por cuerpo del ejército, o ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de familia. Y Moisés eligió los encargados del censo. El recuento, el estatuto de los levitas y la disposición de las tribus de los campamentos. Luego vino la tribu de Leví, los sacerdotes que formaron y se formaron de esa descendencia de Leví, uno de los hijos de Jacob. Los levistas le fueron formadas sus funciones, su elección, y fueron censados. Los levitas y el rescate de los primogénitos, porque Dios había dicho que todo primogénito le pertenecía. En el capítulo 4 de este libro vamos a encontrar los clanes de los levistas, los queatitas y los gersonistas, los meratistas, el censo de los levistas. Y luego, ya para el capítulo 5, habla de leyes diversas: la expulsión de los impuros, la restitución, la oblación de los celos, el nazireatos, que viene a ser la persona que decide entregarse a una vida consagrada para estar en una completa y total intimidad con el Padre y depender y hacer de acuerdo a su propia voluntad del Padre todas las cosas que una persona que entrega todo su ser decide
obedecer. Luego viene la fórmula de la bendición. Y ya para el capítulo 7 de este libro de Números, habla de la ofrenda de las carretas, ofrenda de los jefes y consagración de los levistas, la ofrenda de la dedicación de los levistas, la lámpara del candelabro. Los levistas son ofrecidos a Yahvé. En el capítulo 8, tiempo de servicio. Para el capítulo 9, habla de la Pascua y la partida. Fecha de la Pascua, que fue cuando habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. Le celebraréis el día 14 de este mes entre dos luces en el tiempo debido. La celebraréis según todos sus preceptos y normas. Moisés dijo a los israelitas que celebraran las Pascuas. Ellos la celebraron en el desierto del Sinaí el primer mes, el día 14 del mes, entre dos luces, según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. En casos particulares, en las nubes. Y para el capítulo 10 habla de las trompetas, orden de la marcha, propuesta de Moisés a Jobat, la partida. Y en el capítulo 11 habla de las etapas en el desierto. Taberás, Quiró, Jatabá, lamento del pueblo, intercesión de Moisés, respuesta de Yahvé, efusión del Espíritu. Capítulo 11, la codornices. Y capítulo 12, quejas de María y Aarón, los hermanos de Moisés, las respuestas divinas, intercesión de Aarón y de Moisés, exploración de Canaán ya para el capítulo 13. Relato de los enviados. Envía a Moisés a revisar la tierra desde el desierto donde están, la tierra prometida de Canaán, y habla del relato de los enviados. En el capítulo 14 habla de la rebelión de Israel, porque ellos se rebelan en el desierto. Perdón y castigo. Vana tentativa de los israelitas. Capítulo 15 habla de la ordenanza sobre los sacrificios, poderes de los sacerdotes y de los levistas, la oblación correspondiente a los sacrificios, las primicias del pan, la expiación de la falta de inadvertencia y violación del sábado, día consagrado al Señor por mandato de Dios a través de Moisés al pueblo que iba a heredar la tierra prometida. Los flecos de los vestidos, la rebelión de Coré, Datán y Abirón ya está en el capítulo 16, que es donde un grupo se forma en el desierto en contra de Moisés, porque creen que Moisés está decidiendo por sí mismo este plan salvístico y esta obra de transferencia a una tierra. El castigo que le viene a ese grupo por rebelarse contra Dios, porque así lo dijo Moisés, no es contra mí, es contra Dios que ustedes se rebelan, porque en realidad Dios sabe lo que permite y por qué lo permite, pero nosotros culpamos a los hombres y siempre nos estamos defendiendo, más sin embargo es a Dios a quien ofendemos cuando no reconocemos la culpa en nosotros. El capítulo 17 habla de los incendiarios los incensarios
y la intervención de Aarón. La rama de Aarón, porque hay celos de que Aarón es sacerdote y otros quieren ser sacerdote principal, y Dios manda a que se pusieran en aquel altar las lámparas y también que se pusieran unas ramas y que la rama que floreciera era la rama de la persona que Dios había elegido, y sale la rama de Aarón. El capítulo 18 nos habla de los derechos de los sacerdotes, los derechos de los levitas, los diezmos, las cenizas de las vacas rojas, en el capítulo 19. En el capítulo 18, que habla de los diezmos, es importante recalcar que dijo Yahvé a Moisés: habla así a los levistas cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy a herencia, reservaréis de él la parte de Yahvé, el diezmo del diezmo. Vuestra ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. De todos los dones que recibáis, reservaréis la parte de Yahvé, lo mejor de todo lo consagrado. Le dirá una vez que hayáis reservado lo mejor, que equivale para los levistas al producto de la era y al producto del lagar. Lo podréis comer en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Es vuestro salario por vuestro servicio en la tienda del encuentro. No tendréis que cargar por ello con ningún pecado, pues antes habéis reservado lo mejor. Así no profanaréis las cosas consagradas por los israelitas y no moriréis. El capítulo 19 habla de los casos de la impureza, el ritual de las aguas lustrales. Capítulo 20 habla de Cades a Moab, y es el traslado cuando llegan las aguas de Meribá, y allí ellos no le dan la gloria a Dios. Castigo de Moisés y Aarón por no respetar y gloriar a Dios por los milagros que hace en Meribá de darles agua a un pueblo sediento. Edom no permite el paso, muerte de Aarón, y en el capítulo 21 toma de Jormat, que ya llegan a Jormat y ya la toman, etapa hacia la Transjordania, conquista de Transjordania, y ya en el capítulo 22 el rey de Moab llama a Balaán, la burra de Balaán, Balaán y Balac, oráculo de Balaán en el capítulo 23. En el capítulo 24 habla de que Balá obedece lo que Dios le dice. En el capítulo 25 habla de que Israel empeor. Y capítulo 26 habla del censo, nuevas disposiciones, censo de los levistas, la herencia de las hijas de Zelofehad. En el capítulo 27, Josué, jefe de la comunidad,
Y en el capítulo 28, precisiones sobre los sacrificios. Sacrificio de cotidianos. Sacrificios cotidianos. El sábado, la neomenía, los acimos, la fiesta de la semana, la fiesta del gran clamor, el día de la expiación, en el capítulo 29, la fiesta de las tiendas. Capítulo 30 habla de las leyes acerca de los votos. Capítulo 31 habla de botín y reparto, guerra santa contra Madián, matanza de las mujeres y purificación del botín, reparto del botín, las ofrendas. Y capítulo 32 habla de reparto de Transjordania. En el capítulo 33 habla de las etapas del Éxodo. En el mismo capítulo 33 habla del reparto de Canaán, la orden de Dios. Y es que Yahvé habló a Moisés en la estepa de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó, y le dijo: di a los israelitas: cuando paséis el Jordán hacia el país de Canaán, arrojaréis a vuestra llegada a todos los habitantes del país, destruiréis todas sus imágenes pintadas, destruiréis sus estatuas de fundición, demoleréis todos sus altos, os apoderaréis de la tierra y habitaréis en ella, pues os doy a vosotros todo el país en prosperidad. Repartiréis la tierra a suerte entre vuestros clanes, al grande le aumentaréis la herencia y al pequeño se la reduciréis, donde le caiga a cada uno la suerte, allí será su prosperidad. Haréis el reparto por tribus patriarcales, pero si no expulsáis a vuestra llegada a los habitantes del país, lo que dejéis serán para vosotros pinchos en vuestros ojos y aguijones en vuestro costado, y os oprimirán en el país en que vais a habitar. Y yo os trataré a vosotros en forma en que había pensado tratárseles a ellos. En el capítulo 34 habla de la frontera de Canaán. Capítulo 35 habla de la parte de los levistas, las ciudades de asilo. Y en el capítulo 36 habla de la herencia de la mujer casada. Los jefes de familia del clan de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, unos de los clanes de los hijos de José, se presentaron y dijeron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas patriarcales de los israelitas: Yahvé mandó a mi señor que diera la tierra en herencia por suerte a los israelitas, y mi señor recibió orden de Yahvé de dar la herencia de Zelofejad, vuestro hermano, a sus hijas. Si resulta que se casan con alguno de otra tribu israelita, será arrancada su parte de la herencia de vuestras familias. Aumentará la herencia de las tribus a las que vayan a pertenecer, y se reducirá la herencia que no tocó en suerte. Y cuando llegue el año jubilar
para los israelitas se añadirán la herencia de ella a la herencia de las tribus a la que vayan a pertenecer, y se restará de su herencia de la herencia de las tribus de nuestros padres. Moisés, según la orden de Yahvé, mandó lo siguiente a los israelitas: dice bien las tribus de los hijos de José, esto es lo que Yahvé ordenó acerca de las hijas de Zelofejad: tomarán por esposo a los que bien le parezca, con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. Así la herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que los israelitas estarán vinculados cada uno a la herencia de la tribu de sus padres. Y todas las hijas que posean una herencia en una de las tribus de los israelitas se casará con uno de un clan de la tribu de su padre, para que cada uno de los israelitas posea la herencia de sus padres y no pase una herencia de una tribu a otra. Cada una de las tribus de los israelitas quedará vinculada a su heredad, tal como había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron las hijas de Zelofejad: Mahla, Tirsa, Jogla, Milca y Noa. Las hijas de Zelofejad se casaron con los hijos de sus tíos paternos, tomaron marido de los clanes de los hijos de Manasés, hijo de José, y así su herencia fue para las tribus del clan de su padre. Estas son las órdenes y normas que dio Yahvé por medio de Moisés a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios, único y verdadero Dios, omnipotente, omnipresente y amorosamente misericordioso, habla a través de su palabra, siempre para ayudarnos a entender con sabiduría, inteligencia, discernimiento, amor y razonamiento. La palabra de Dios es vida para quien la estudia, para quien la busca, para quien se nutre de ella y se alimenta. Es vitamina y es el alimento diario al cuerpo espiritual que habita en cada ser humano. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío para elegir lo que está justo, lo que es perfecto, y obedecer las reglas, las normas, los preceptos y el entendimiento. La palabra de Dios escrita en la Biblia a diferentes idiomas, en base a diferente cultura, en un contenido sencillo para entenderlo, y además dándonos un reportaje, una historia, un resumen de la vivencia en el Antiguo Testamento de el pueblo que creyó en Dios, que viene de una descendencia de un hombre que se llamó el padre de la fe, porque por fe Abraham fue elegido por Dios para hacer una gran nación, y que de esa gran nación sea bendecida toda la tierra. Y de ello nos beneficiamos, y se han beneficiado y se beneficiarán todos los seres humanos que en fe creen en un Dios que está vivo, un Dios que se hace presente, un Dios que hace milagro, un Dios que forma parte de una Trinidad santísima,
de su Hijo y de su Espíritu Santo, que viene a morar en donde está la chispa divina sembrada en la intimidad de nuestro ser. De acuerdo a nuestro razonamiento, dependiendo de la cultura, el idioma y el concepto independiente de cada persona, Dios Padre que lo ha creado viene a morar en él o se mantiene esperando que esa criatura, que es una parte donde él puede habitar, abra sus puertas para que la luz que hay en él se pueda irradiar con la presencia del Padre. El conocimiento de la palabra de Dios, no importa la Biblia que se elija, viene a ayudarnos a entender a cada uno de nosotros que somos hijos muy amados del Padre y que Él tuvo un propósito porque dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida nueva y eterna. El libro de Jerusalén, que es la Biblia que estamos estudiando, que nos habló de el Génesis, donde se hace un resumen de cómo se fue creando el mundo y cómo la generación de Adán viene después Noé y vienen hasta caer en Abraham. De todos los hombres que le sirvieron al Señor, Abraham humildemente trabajó su fe de creer y aceptar que Él lo sacaba de una tierra en Ur para llevarlo a un lugar. Cuando Él le llamó y le dijo: deja tu tierra y a tu parentela y ve a aquel lugar que te voy a mandar, y yo te haré el patriarca de una gran descendencia, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Abraham tuvo a Isaac y Isaac fue el hijo de la promesa, pero él tuvo otros hijos más. Sin embargo, Abraham y Sara fueron la pareja que Dios eligió para que de ahí surgiera esa gran nación. No todos los que salieron de su descendencia quisieron abrir su corazón a la aceptación de que la fe es como un grano de mostaza que crece. No siempre va a crecer ese árbol frondoso de la fe en una tierra que está árida y no se ha preparado para recibir esa semilla y para hacer germinar esa semilla y cuidar de ella. Así como ayer, hoy, siempre la palabra de Dios habla a nuestros corazones, así Dios manda que para Él poder morar en nosotros debemos estar preparados. Dios es un Dios de orden, un Dios de principio, un Dios de disciplina, un Dios perfecto, un Dios único, y por ende sus hijos que tienen parte de Él porque son una chispa divina del Padre, deben ser perfectos ante su presencia. De ahí que el libre albedrío de cada uno de nosotros significa mucho para recibir al Señor. No podemos solos, pero viene Jesucristo, mora en nosotros y nos induce a cargar con nuestras propias responsabilidades, hacerle frente a ella, cargar con nuestra cruz y seguirle. Pero seguirle a Cristo no es sencillo, porque hay que estar preparado para todo lo que viene detrás de ese seguimiento, de esa aceptación, de esa confirmación. Y solo los que son muy valientes son los que llegan allá. Pero nada es imposible, porque Jesucristo ha dicho que si Él viene y toca nuestra puerta y nosotros le abrimos, Él vendrá y morará en nosotros y cenará con nosotros, pero Él no nos va a dejar solo.
nos va a dar el don de su Espíritu Santo, que inmediatamente nos capacitará, nos instruirá, nos enseñará, nos sanará, nos liberará, nos sostendrá, nos purificará, nos preparará para la presencia del Padre, nos preparará para tener una relación personal, nos preparará dándonos dones, carismas, talento y capacidades para enfrentar situaciones difíciles, y nos hace una persona nueva en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es la sangre que fluye en el cuerpo espiritual de todo ser humano, que lleva dentro esa chispa divina que es la presencia de Dios. Y el Espíritu que mora en cada persona se refleja, y todo aquel que tiene una relación o un contacto con una persona que tiene el Espíritu Santo lo descubre y se da cuenta que es una persona que está siendo guiada, instruida y capacitada, porque hay una gran diferencia. El trabajo es arduo, cuesta mucho mantenerse, el camino puede verse un torno difícil, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible, ni para quien cree en Él a través de su Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo puede ser posible todo lo que Dios decida en nuestras vidas.